¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Voces en Relieve. La idea de poder debatir y dialogar sobre ciertos temas que nos importan como sociedad. En este caso vamos a hablar acerca del voto electrónico, luego de haberse sancionado la ley de reforma electoral y sabiendo que en la provincia de Mendoza se va a aplicar en un 30%, con la experiencia ya dada en Santa Rosa, nos preguntamos si este sistema es cuestionable o no, cuáles son las vulnerabilidades. Bueno, al respecto hicimos un informe, les mostramos a continuación esta primera parte. La mayoría de los países que nosotros conocemos y que tienen problemas más parecidos a los nuestros están yendo a la incorporación de nuevas tecnologías al sistema de sufragio. En países como el del primer mundo ya están votando por internet. Es indiscutible que la celeridad en el conocimiento de los resultados no lo puede superar otro sistema. La celeridad aporta legitimidad, aporta transparencia, o por lo menos le queda al electorado esa impresión. Esto es un beneficio muy bueno para la comunidad, para el elector, para la política, para los partidos políticos. Hay mucho desconocimiento. Yo creo que se les vende muy fácilmente algo que solucionaría supuestamente un montón de problemas del sistema electoral actual. Eso que una máquina venía a resolver todos los problemas electorales era para nosotros y tratamos de mostrárselo que era falso. Que es el que experimentó o ha experimentado Salta durante 10 años. A Salta le ha dado un muy buen resultado. Es el que se utilizó en Ciudad Autónoma, se ha utilizado en el Chaco, se está por utilizar ahora en Corrientes y lo utilizamos nosotros en Santa Rosa. El resultado, más allá de que si algunos quieren un chip o quieren un código QR para el resumen de la información que se tiene a último momento y después transmitir esta información, lo cierto es que las empresas por lo general están emigrando a ese sistema. El mayor beneficio que tiene el sistema de boleta única electrónica es el respeto a la voluntad del elector al momento del escrutinio. Porque la tecnología de papel y de cartones parece ser la tecnología mucho más adecuada que la tecnología de computación. Y nosotros queremos recalcar esto de que somos gente de computación, o sea que no somos tecnófobos, digamos, no estamos en tecnología, todo lo contrario, trabajamos en eso todos los días. Pero lo que pensamos es que las computadoras son fantásticas, pero que no es una buena idea usarlos en sistemas de voto electrónico. Muy bien, veamos la primera parte de este informe que hemos preparado, que lo que busca justamente es resumir las posturas que se desprenden de la posibilidad de tener voto electrónico. Y como veíamos, ya hay varias provincias que de manera paulatina lo van aplicando. Lo mismo sucede aquí en la provincia de Mendoza. Por eso estamos en este momento en presencia de dos invitados que vamos a debatir el tema. Se trata justamente de Rodrigo Gómez Torre. Él es abogado especialista en Derecho Informática. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Y también la presencia de Pablo Gómez. Él es coordinador TIC de la Universidad Nacional de Cuyo y fue el creador del sistema de voto electrónico que se aplicó en la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Muchas estás, gracias por la Catalina? presencia. Gracias a ustedes. Bueno, recién veíamos este informe que preparamos explicando de alguna manera y a grandes rasgos de qué se trata esto del voto electrónico, que en nuestra provincia es algo nuevo relativamente. Santa Rosa ya lo aplicó. Sabemos que a partir de la sanción la semana pasada de la reforma electoral también lo vamos a tener que aplicar nosotros al menos en un 30%.
Te pregunto, Pablo, para que nos cuentes y que todos entendamos de qué se trata concretamente esto de voto electrónico, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la persona que va a votar con la máquina? Sí, sistemas de voto electrónico como línea general hay muchos, entonces es importante diferenciar porque hay muchas personas y muchos informáticos que por ahí veíamos en el informe también algunos que se oponen a los sistemas, pero dicen voto electrónico. Hay otros lugares del mundo donde se usan sistemas de voto electrónico en los cuales se utiliza Internet para transmitir la información. En esos casos existe la posibilidad, aunque es compleja, pero existe la posibilidad de hackeo, ¿cierto? En el caso argentino, y en el caso que se utilizó en Santa Rosa específicamente, y en el que usamos la Universidad de Cuyo, el sistema que desarrollamos nosotros, esa posibilidad no existe. O sea, el sistema de voto electrónico, de boleta única electrónica, que se llama así, porque se eligen en forma separada los candidatos de las distintas categorías. O sea, uno elegiría, por ejemplo, en las próximas elecciones provinciales de Mendoza, por un lado, primero nos van a dar a elegir entre todas las listas de senadores, después entre todas las listas de diputados y después entre todas las listas de concejales. Entonces, se despega, digamos, de esta forma el arrastre que se llama normalmente, ¿no? Que es que vos ponés un buen candidato de senador y el votante vota la lista completa porque le gusta el senador. En este más caso, allá de quién esté de diputado o de concejal. Claro. Entonces, en este caso, el sistema de boleta única, papel o electrónica, separa una categoría de la otra, entonces permite de esta forma que el elector elija directamente y lo obliga al elector a elegir por separado una categoría de otra. Boleta única electrónica le suma la parte digital. Bien. ¿En qué consiste el sistema? ¿Cómo se aplica? Esto es una mezcla de lo que es los sistemas con la legislación. El elector llega a la mesa de votación, lo buscan en el padrón de la forma tradicional, con su documento, le dan la papeleta, le dan el voto en blanco, sin nada impreso. Ese voto tiene un código de seguridad, un troquel, que queda en poder del presidente de mesa. Entonces, el votante entra a un lugar, un cubículo que está separado y no está a la vista de nadie, pone en la máquina o en la impresora en la papeleta en blanco. En la pantalla le aparece la primera opción, en la elección del año que viene o de fin de este año va a ser senadores, entonces él elige su lista de senadores, elige después diputados, elige concejales, y se acepta y se le imprime. Bien. Acá algunas diferencias, el sistema que se usó en Santa Rosa y en Buenos Aires, en distintos lugares del país, tiene un chip electrónico que guarda la información aparte de la boleta. En la máquina no queda en ningún lado guardada la información. En el sistema de la Universidad Nacional de Cuyo se utilizó, como decía ahí el secretario de la Junta Electoral de Mendoza-Puebla, él hablaba de un código QR. Nosotros usamos un código de barras, que es más transparente. El código de barras uno ve los numeritos que están abajo y en nuestro caso de la Universidad de Cuyo, cada numerito significaba algo. Entonces uno ve en la boleta impresa los candidatos que uno votó, las personas que uno votó y ese código de barras. Eso uno lo dobla y lo mete en la urna. Bien, es decir que se complementan el voto tradicional, por así decirlo, y el voto electrónico, que permite algo un poco más rápido, como lo decía Puebla, ¿no? Después quizás el conteo provisorio, por lo menos, puede ser mucho más acelerado que el conteo... El conteo es más rápido porque se hace en este caso, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Cuyo, que se aplicó en una sola facultad de 12 lugares donde se votaba, pudimos comparar. Entonces, por ejemplo, las mesas en promedio, la más rápida fue de 25 minutos y en promedio 41 minutos. Esto incluye el tiempo que el presidente de mesa sacó los votos, los contó a mano y después de eso se sentaron en la máquina, contaron, en 41 minutos en promedio estaba terminada la elección. En las otras facultades que no se aplicó el sistema, tardaron más de 2 horas y media en cada facultad. Pero aparte de la velocidad, que es importante, porque es importante por la transparencia, ¿no? Porque esto es lo que pasó en la última elección de presidente, que a medida que pasan las horas, uno dice, ¿y por qué no dan resultados? ¿No? En definitiva. Se genera una cierta desconfianza injustificada, en definitiva, porque vos fijate lo que pasó en las últimas elecciones, que el que auditaba el gobierno terminó perdiendo las elecciones y dijo, perdimos. Pero a uno le queda la duda. Entonces, mientras más rápido sea, es mejor, porque es más transparente. Pero aparte se utiliza el sistema de boleta única, que es importante también porque separa las distintas categorías a la hora de elegir candidatos. Pablo, recién te escuchaba que decías, en la máquina no queda información. ¿Eso podría decirse que es relativo? Porque toda decisión de la sociedad que pasa a través de una máquina termina dejando algún tipo de información o dato que puede ser usado.
Sí, la pregunta tiene que ver con mi participación. Por supuesto. Yo quisiera acotar algunas cosas de lo que decía mi compañero de piso. Sí. En realidad, por diferentes lados, voy a empezar hablando desde el ámbito de conocimiento que tengo, que es el derecho. No me voy a meter a hablar o a sumergirme en cuestiones que tienen que ver con la ingeniería, porque no tengo los conocimientos precisos para eso, pero sí creo que no salía en el informe y es importante recalcarlo, que a nivel nacional se trató de propulsar una reforma donde esté el voto electrónico como una de las herramientas o principal caballo de batalla, y los especialistas de ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Río Negro. Claro, de hecho Marcelo Arroyo fue parte de ese simposio y de Río Cuarto. Por Río Cuarto, exactamente. Fueron quienes expusieron durante largas jornadas en el Parlamento a nivel nacional el por qué encontraban huecos o fragilidades en este procedimiento de elección por boleta electrónica. Por supuesto que me dedico a Derecho Informático, soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y analizando las redes sociales, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, por lo tanto no es que estoy diciendo soy reaccionario a cualquier tipo de cambio. Sin embargo, no comparto con mi colega la situación de que mayor rapidez va a dar mayor transparencia. Justamente creo que lo que hay que hacer es un trabajo claro y si ahí se demora un poco más, teniendo en cuenta que vamos a tener 4 años mínimo cuando estemos eligiendo a los diferentes representantes, si estamos hablando del Ejecutivo o más de acuerdo a las categorías, tardar un par de minutos más, un par de horas más, no me parece que atente contra la democracia, sino que la asegura. Y 2 datos más que me parecen importantes resaltar, es que a nivel internacional, ya que se habla a nivel nacional, los diferentes distritos que han estado utilizando la boleta electrónica, a nivel internacional ha sido dejado de lado, sobre todo en Europa, en las últimas elecciones presidenciales, estoy hablando de Estados Unidos, no a nivel nacional como hablaba recién mi compañero, estuvieron en determinados condados, ellos tienen la libertad de elegir si van a elegir en forma electrónica o si lo van a hacer con boletas papel. En este caso estuvieron más de 3 semanas auditando determinadas máquinas que habían dado fallas en el momento de las elecciones. Entonces también la transparencia, cuando es más complejo la auditabilidad por parte de la población, es lo que trae aparejado este halo de, y acá hay algo raro, estamos eligiendo a nuestros representantes y no terminamos de entender cómo funciona el mecanismo. Dicho sea de paso, el Tribunal Supremo Constitucional de Alemania, uno de los argumentos que toma para dejar de utilizar, luego de 8 años de debates y utilización e implementación parcial, los argumentos que toman para dejarlo de lado es que, como estamos hablando de una cuestión que es netamente democrática y que tiene que ser o tendría que ser auditable por cualquier persona, no necesitaríamos tener o no podemos contar con personas con conocimientos específicos para esto. Entonces, toda la población tiene que entender y comprender claramente cómo está eligiendo a su representante y cómo después se va a computar su voto y cómo se va a hacer todo el procedimiento hasta que llega a tomar posesión del cargo. Entonces, volviendo sobre esto que estaba mencionando, la gran mayoría de los países que implementaron esto, y estoy hablando no de Santa Rosa o no de Salta, o no, estoy hablando de un país entero como Alemania, como Países Bajos, como la gran mayoría, como Australia, lo ha dejado y ha avanzado con la boleta única, que muy bien hablaba mi colega de los beneficios que brinda, claro. Pero la boleta única, papel. Llama la atención quizás que aquellos que no conocemos del campo de la informática y en general la ciudadanía puede estar a favor del voto electrónico porque uno considera quizás que es sinónimo de modernización, sinónimo de lo actual. Aquellos que sí están inmersos en ese ámbito, como son profesionales de la UBA en exactas, profesionales de todo el país, generan dentro de esta comunidad científica informática un rechazo categórico. ¿Cómo explicás eso, Pablo? ¿Qué te parece? Primero no es categórico, o sea, hay gente a favor y gente en contra.
Segundo, los sistemas que se han dejado de usar en otros lugares del mundo no son de boleta única papel. O sea, se dejan de usar sistemas que sí tienen o pueden tener la posibilidad, porque se utiliza Internet para transmitir los datos. Entonces son sistemas que cuando yo les planteaba en la universidad esto, me decían, pero ¿por qué no lo hacemos que cuando vos votás directamente se traslada a la base de datos central? Entonces a las 6 de la tarde tenés el resultado publicado, ¿cierto? Bueno, buenísimo. Tecnológicamente se puede hacer y es muy lógico el planteo tecnológico, pero existe la posibilidad de que alguien hackee eso, interfiera en esa decisión y se cambie el resultado. Entonces no estamos de acuerdo con eso. El sistema de boleta única que se utiliza en Argentina es un sistema que vos votás en la máquina, pero te da un papel. Entonces el papel es lo que vale. El recuento se puede hacer manualmente, igual que siempre, en definitiva. O sea que no es prohibitivo. En el caso nuestro del sistema de la Universidad de Cuyo, el sistema se puede hacer, se debe hacer con presencia de fiscales también. O sea, si no hay fiscales y no hay presidente de mesa, el fraude se puede hacer con cualquier sistema. Por supuesto. Esto, lo que vos preguntabas recién, las máquinas no guardan información, no guardan... a ver, en alguien hay que confiar, porque acá estamos hablando de que el votante no puede saber. Hasta hace 10 años el votante ponía el voto y después la Junta Electoral mandaba esos resultados y esos resultados llegaban en algún momento y el ganador se sabía por datos telefónicos muchas veces, ¿entendés? Entonces, el votante tampoco nunca sabe. El votante tiene que confiar en sus autoridades, en definitiva. No tiene por qué confiar en una empresa. Entonces, lo que hace el sistema de la Universidad de Cuyo, por ejemplo, es, a diferencia del sistema que se utiliza en otros lugares de Argentina, es darle la posibilidad a la Junta Electoral de que arme las mesas de votación. O sea, es más simple, es simple el armado de las mesas. Entonces, vos le entregás el sistema a la Junta Electoral lo audita con sus informáticos de confianza y a partir de ese momento el generador del sistema no tiene ningún acceso al sistema. Entonces, eso le da transparencia y sí hay que confiar en la Junta Electoral. Si no confiamos en la Junta Electoral, ningún sistema del planeta, ni tradicional, ni moderno, ni boleta única, ni nada, funciona. Y en cuanto a la boleta única papel, es mejor que el sistema tradicional, en mi opinión, pero con respecto a la boleta única electrónica tiene algunas falencias, porque en la boleta única papel uno tiene que marcar con una virome la opción electoral. Entonces, esto permite que después, en cualquier momento del recuento, cualquier persona que tenga una virome en la mano, puede modificar esa opción. Por ejemplo, en Santa Fe, cualquiera que haga una cruz extra, en algún momento anula el voto. Claro. En Córdoba, cualquiera que te haga una cruz en donde dice boleta completa, te cambia la opción electoral. Vos podés haber votado a la lista 2, a la lista 3 para otra categoría, a la lista 4 para otra categoría, y viene alguien y te pone una cruz en la 1 y tu voto es para la lista 1. Entonces, la seguridad del sistema de boleta única, que a mí me parece muy bueno comparado con el sistema tradicional, es inferior a la del sistema de boleta única electrónica, y en el caso nuestro específico estamos haciendo una máquina tal que no tiene ningún tipo de memoria permanente interna, digamos, funciona con una memoria RAM que se desvanece cuando uno desenchufa la máquina, y una memoria ROM, que esto es, para el que no conoce, es una memoria que no se puede guardar información, es como si te dijera un CD, por ejemplo. Uno tiene un CD comprado de música y no podés grabar más música, claro, ni que quieras. Bien. Podés traer todos los hackers del planeta, no se puede. Entonces, la idea es, en nuestro caso, un sistema en el cual no se utiliza chip, se utiliza código de barras y se utiliza una máquina que no tiene forma física, por más hackers que haya en el planeta, de hackearla. Y no tiene ningún tipo de conexión, como los otros sistemas que se usan, como el que se usó en Santa Rosa. Las máquinas no tienen conexión externa, no tienen Wi-Fi, no tienen internet. Entonces no hay forma de que alguien la hackee desde su casa, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, en realidad se admite, por ejemplo, que las impresoras, a pesar de que no pueden tener Wi-Fi o internet, igualmente pueden ser hackeables, enchufadas a otro tipo de dispositivo. Supongamos, a ver, estamos hablando de comparar un señor con una virome que te cambia el voto contra un hacker maravilloso. Pero supongamos que viene el hacker, te cambia el voto, a vos te imprime el voto. Entonces vos en el voto, vos decís, yo voté a la lista 2 y acá dice 1, ¿entendés? Entonces, aún existiendo la posibilidad, que yo no la veo, pero pongámosle, te modifican el voto, bueno, vos lo ves, entonces vos vas al presidente de mesa y le decís, mirá, esto está fallando. ¿Entendés? Sí, lo que quizás se cuestiona y preocupa un poco más es el tema del secreto del voto y qué se puede hacer con esa información. Te pregunto desde lo legal,
¿Qué pasa con eso de que mi voto es secreto y que no me gustaría que alguien sepa a quién voto, justamente para que después no se me pueda vulnerar a mí el derecho? Bueno, por parte de lo que tiene que ver con lo legal, justamente por eso los países que han avanzado y han priorizado los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de corporaciones que se dedican a la creación de software. Nosotros somos la Universidad Nacional de Cuyo, no somos una corporación. No, por supuesto que yo no me circunscribo a hablar del software que hizo la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que el tópico es voto electrónico, entonces estoy hablando en forma genérica, no hablo en particular en contra de la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual soy docente. Pero Rodrigo, cortito, sí. A ver, me pones en un equipo que no estoy. Nuestro sistema lo desarrollamos precisamente porque sale más barato fabricar una máquina y el software, entregárselo al gobierno, que alquilárselo como se lo alquilan otras empresas, ¿entendés? O sea, el negocio que hacen las empresas actualmente es maravilloso, para las empresas es maravilloso. Pablo, yo no estoy de acuerdo con eso, por claro, eso hicimos nuestro sistema. Por eso, Pablo, quiero también dale nomás, no te interrumpo. avanzar sobre la temática en cuanto a lo que me refiero, que nuestra ley recientemente aprobada en ningún momento establece cuál va a ser el software ni quién va a ser el prestador. Y los antecedentes que tenemos a nivel nacional es una empresa privada que está sospechada de ciertos beneficios por parte de los gobiernos que le han dado la licitación para que lleven adelante, que realmente es bastante caro, no solamente las máquinas, sino también pagar la licencia. Y acá viene un tema fundamental que también recurro al fallo de Europa en cuanto a la parte jurídica. Perdóname, estamos hablando Sí. de MSA, que es la misma empresa que se aplicó en Santa Rosa, no en la Universidad Nacional de Cuyo. Exactamente, MSA fue utilizada en el norte argentino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Santa Rosa. Justamente hubo un proceso abierto contra un... no quisiera llamarlo hacker, por más que a él no le moleste que lo llamen así, que auditó, es decir, que pudo vulnerar el sistema. Y por eso le secuestraron las computadoras y por eso estuvo procesado. Joaquín Sorianelli. En la segunda parte del informe vamos a hablar de él, pero si querés contaros un poco. Exactamente, digo, más allá que sí, con la empresa que hasta el momento ha desarrollado y ha prestado este servicio, se ha podido corroborar las fallas en el sistema, tenemos una cuestión que es de naturaleza jurídica. No quiero ponerme muy técnico al momento de hablar, es decir, naturaleza jurídica, es decir, de dónde sale el instrumento jurídico que estamos utilizando. En este caso, al ser de una empresa privada, la naturaleza jurídica, que también la Universidad Nacional de Cuyo, por lo que hablábamos fuera del aire, ha protegido su invención, lo hace bajo la ley 11723, que lo que hace es proteger en el patrimonio de una persona, pública o privada, una invención. En este caso, bajo lo que es el derecho de autor, que es esa la ley que lo rige, se le da la propiedad a una persona. Y esa persona tiene la posibilidad de discernir, como por ejemplo con esta silla, quien sea el titular, dice, bueno, la vendo, la alquilo, la rompo, la guardo, la muestro o no la muestro. Los códigos fuentes muchas veces no son blanqueados o compartidos con el resto de la sociedad, con la finalidad de decir, bueno, cualquiera puede desarrollar el mismo software que estoy haciendo yo. Entonces, por una naturaleza jurídica privada, entra en conflicto con una pública en cuanto al nivel de auditabilidad del sistema. Entonces, volviendo sobre la temática, cuando el fallo del Tribunal Constitucional alemán dice tiene que ser auditable por cualquier persona, no solamente por la Junta Electoral, no solamente por... puede ser cualquier ciudadano que quiere saber si está funcionando, cómo elige a su representante, tiene que tener la posibilidad, por lo tanto, tienen que abrir estos códigos para poder auditarlo. Y ahí es donde empezamos a ver que, frente a muchos recortes que se ha hecho por el excesivo gasto público que teóricamente tiene nuestro país, en este caso se aumentan los gastos que tendríamos para poder llevar adelante este tipo de voto. Estamos diciendo en lenguaje llano que se puede aplicar una pena a una persona que audita o que intenta analizar de manera informática un sistema de voto electrónico, como le pasó a este chico Sorianello. ¿Algo de eso estabas intentando explicar o...? Claro, yo digo que más allá de que hay vulnerabilidades, que Sorianello lo que hace es decir, miren, yo pude ingresar, no toco nada, acá está el registro de que yo ingresé, pero del mismo modo puedo dejar constancia que ha quedado en el expediente de que se ha ingresado desde fuera del país. Bien, bien. Entonces,
La sanción y la pena es, por supuesto, no podés ingresar en el sistema porque dicen lo podrías haber adulterado. Sí, pero yo estoy ingresando lo que se llama hackeo ético, yo estoy ingresando para demostrar que tenés una vulnerabilidad. Claro, de hecho les avisa a la empresa. Pablo, ¿vos qué opinás al respecto? No estoy de acuerdo. O sea, primero, a ver, yo no sé cómo funciona la impresora de la imprenta que imprime el voto papel. A mí me ponen un voto papel arriba de la mesa y yo lo elijo y no importa cómo lo imprimieron, ¿entendés? En el caso del voto electrónico, yo pulso en la pantalla, armo mi voto y a mí me dan un voto papel. Igual que el que está arriba de la mesa, con una diferencia, es boleta única y no tiene los riesgos de la boleta única papel de que tengo que marcar. Anularlo. Entonces, ¿cómo funciona internamente? Si la autoridad sabe y ha auditado que internamente no se guarda información, como es el caso del que estamos hablando, yo no veo problemas. Contra esta empresa, la cual yo no defiendo y por la cual hicimos nuestro sistema, ¿cierto?, para superar una propuesta superadora, yo no estoy en contra de lo que hace la empresa, me parece un sistema válido. Que haya, vos decís, hay sospechas, no sé si hay, pero no hay certezas porque sigue ganando licitaciones en definitiva. Pero más allá de eso, nosotros hicimos nuestro sistema para superar el tema de la empresa. Entonces, el chip se puede leer, lo hicimos sin chip, lo hicimos con códigos de barra. La empresa es la que arma el software, es la que arma la mesa de votación, es la que arma el sistemita que dice primero se pone estos candidatos, después esto, después lo otro, listo. Nosotros lo armamos de tal forma que la Junta Electoral sea la que se encarga de esto. Y el sistema alemán se fueron, a mí me parece que es una cosa filosófica que están buscando un sistema ideal sin entender que el sistema tradicional tiene también esos errores y tiene muchos más errores. El sistema alemán no me explica cómo hace la gente que lo obligan a ir con el voto marcado en el bolsillo, en definitiva. Eso es un problema del sistema tradicional. Entonces, ¿el sistema es perfecto, el sistema de boleta única electrónica? No es perfecto, es perfectible. De hecho, MCA usa uno y nosotros hicimos uno que consideramos que es mejor. Pero eso no implica que nos tenga que comparar con algo perfecto, nos tienen que comparar con lo que existe. Lo que existe es un sistema muy vulnerable en muchos aspectos, hay muchísimas formas, es muy... el votante se deja llevar y vota muchísimas veces, el 90 y tanto % de la gente vota boleta completa, entonces la democracia, en mi opinión, por supuesto, es mejor y es superior, y el voto es secreto porque no hay forma de guardar la información en un sistema de boleta única electrónica, con el sistema Entonces la democracia es mejor, el secreto del voto es mejor. Insisto, boleta única electrónica. Claro. No los comparemos con los sistemas electrónicos que se transmite vía internet, porque ahí sí existe. Claro, ahí entra el juego internet. Igualmente podríamos compararlo con la boleta única papel. Antes de seguir con este debate, vamos a hacer una pequeña pausa cortita y ya volvemos con más. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Estás viendo Voces en Relieve. Lunes a viernes, Acequia. El Chino Darín y la primera guía en video de la Argentina. Ya estoy en la provincia de Entre Ríos. Lo que tengo a mis espaldas es el río Uruguay y un poquito más lejos nuestros vecinos, hermanos, la República Oriental del Uruguay. Circuito Argentina. Lunes a viernes a las 14. Y también míralo por acequia.tv. Acequia, el canal que nos une. Seguimos en Voces en Relieve en este debate sobre el sistema de voto electrónico. Hay la posibilidad de implementarlo en la República Argentina y en la provincia de Mendoza más concretamente. Vamos a ver la segunda parte del informe que hemos elaborado al respecto.
En el momento del escrutinio, si uno no tiene fiscales, le agregan una cruz a la boleta única papel y le anulan fácilmente el voto. Entonces, creo que hay que poner algunas veces las cosas en el contexto de una elección y no llevarlo a la discusión puramente tecnológica de una solución a otra. Nosotros creemos que la boleta única electrónica le agrega transparencia y dificulta las posibilidades de fraude en las elecciones. Y mucha gente que quiere hacerse famosa con el sistema de voto electrónico, y me parece bien, es su forma de expresarse, meterse en Twitter, decir que pueden hacer cosas que nunca hacen. De por sí ustedes en Mendoza han tenido una elección hace muy poco tiempo y nada de lo que dicen que puede ocurrir ocurre. Puede llegar a tener un montón de problemas técnicos, como por ejemplo ocurrieron en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires. El otro día, delitos informáticos de la metropolitana allanó la casa de un técnico que se llama Joaquín Sorianelo. Sorianelo había descubierto fallas en el sistema. Yo cuando encontré esto, básicamente le avisé a la empresa. Encontré en internet una filtración de los manuales de los técnicos de la empresa, varios videos de capacitación e información relacionada a cómo eran los mecanismos de contratación de los técnicos. Había un componente del sistema que son los certificados SSL, estaban disponibles en internet. ¿Esto qué significa? Es como imaginarse que dejaron todas las llaves de seguridad del sistema tiradas. Estos elementos lo que permitían era hacer un ataque a gran escala de sabotaje, digamos, para o modificar los resultados o prevenir que el recuento salga. En Salta, que ocurrieron muchísimos problemas técnicos. En Salta tuvieron que cambiar 300 equipos, más de 300 equipos, solo en la capital. De todos modos, los sistemas de voto electrónico que se han utilizado en la Argentina hasta ahora han demostrado que son seguros, independientemente de ciertos grupos que hay que pretenden desacreditarlo. Nadie sabe ni nadie puede saber, aún con auditorías, qué es lo que está realmente haciendo el software, si no tiene algún error que puede ser involuntario o voluntario, o sea, introducido por alguien que quiere sacar algún tipo de ventaja en la elección, como un fraude, por ejemplo. Cualquier sistema podría llegar a ser vulnerable si uno decide tomar el riesgo, ¿sí? Pero con sinceridad creo que cuando se tratan estas cosas hay que tratarlas fuera de un laboratorio, ¿sí? Realmente es facilista decir Alemania se fue y entonces el primer mundo se retiró y no ver que todo el resto del mundo está yendo hacia nuevas tecnologías. Hoy en día son solamente 4 los países que usan sistemas de voto electrónico a nivel país, digamos, ¿no? Brasil, Venezuela, Burma, que es un país, la India y Burma, digamos. Burma es un país también en Asia. O sea, solamente 4 países en el mundo y no estamos hablando obviamente de los países más desarrollados, ¿no? Las computadoras son fantásticas, pero que no es una buena idea usarlos en sistemas de voto electrónico, y menos a nivel nacional, digamos, ¿no? Creo que el gobierno nacional va a insistir hasta lograr imponer el sistema de voto electrónico. Algunas de las posturas entonces alrededor del voto electrónico. Y recién escuchábamos a una de las autoridades de MSA, la empresa que ha licitado y que ha ganado todas las licitaciones, al menos en la Argentina, de voto electrónico. Y Nicolás Dean, quien es el director de Asuntos Institucionales, decía, bueno, pero todos los sistemas son vulnerables. Rodrigo, te pregunto una situación, y es que sabemos que el voto tradicional que nosotros tenemos también tiene posibilidad de fraude, como recién decía Pablo, ¿no? El voto en cadena, la quema de urnas. Me parece muy importante y era una de las acotaciones que quería hacer sobre lo que había mencionado Pablo y de lo que se ve también en el informe. Primero que, así de simple, como decía Pablo, como también se ve en el informe, se le pone una cruz. Desde el vamos sí que hay que modificar la lista sábana, que nadie está de acuerdo, que hay partidos que son
minoritarios y no tienen la capacidad de tener fiscales para estar abasteciendo de boletas para que puedan los pretensos electores que quieran votar esa opción encuentren la boleta al momento de ingresar al cuarto oscuro y después no tengan que decir, bueno, entre volver, decir que no hay, que me digan que no trajeron, que es responsabilidad de los fiscales de cada partido y que no hay, agarro la segunda mejor que me parece y la meto. Entonces, por supuesto que desde el vamos estoy de acuerdo y de vuelta con esto decir, uno no es reaccionario a los cambios, sino que sí hay que cambiar, pero entiendo que la boleta única papel supera en mucho a la boleta única electrónica. En cuanto a lo que mencionaba Pablo y lo que decía recién retomando con lo del informe, hacer una X o una cruz no hace que uno elija otro, sino que se anule el voto. Es decir, bueno, en Córdoba, el sí. sistema de Córdoba, vos tenés en Santa Fe te dan un papel por cada categoría. Entonces valen solamente los papeles que tienen una cruz. Exacto. Entonces si vos le haces una segunda cruz, anulás el voto. Exactamente. En Córdoba vos tenés un solo papel donde hay una primera opción que se llama boleta completa. Y después están los distintos candidatos de los distintos partidos. Entonces suponete, vos votás gobernador lista 2, intendente lista 3. Pero si vos después de eso, como votante, haces una cruz en boleta completa 1, vale boleta completa 1. O sea que vos con una cruz cambiás la opción del votante. Perfecto, por eso. Entonces, obviamente que después en la implementación, yo creo que lo más avanzado a la boleta única papel que hago referencia es lo que pasa en Santa Fe. Entonces decía, si uno pone una X con una lapicera, vuelve y anula el voto o lo torna nulo el voto del pretenso elector. Lo que sí es cierto también es que como hay fiscales, generalmente de casi todos los partidos, pero por lo menos de dos, generalmente de los dos mayoritarios hay fiscales. Y quien ha estado en alguna fiscalización, es bastante difícil a cualquier persona, sin que sea ingeniero, sin que sea programador, sin que tenga que tener ningún conocimiento especial, sacar una lapicera y decir, en un momento que alguien no lo vio, metí una X. O sea, hacer la X es difícil, pero tener un hacker en el bolsillo es facilísimo. Sí. Cualquiera hackea el sistema porque los hackers son fáciles, las viromes son difíciles. Es que ese es el planteo. Exactamente. O sea, Rodrigo, no. ¿Cómo exactamente? Claro, es que es así. Es que no es así, porque vos la virome la podés tener. La puede tener el fiscal en el recuento, la puede tener alguna autoridad en el recuento definitivo, la puede tener la gente del correo en el camino, la pueden tener en la Junta Electoral Imagino Central. que quizás el daño que puede hacer un hacker es mayor que el daño de una lapicera en un voto. No sé si vas a eso. Sí, para terminar quería decir eso justamente. Aparte no hace falta que esté presencialmente, o sea que tendríamos que buscar un escuadrón de 450.000 personas para que estén en todas las mesas de todo el país. Bueno, 450.000 no, porque no manejo cuáles son la cantidad de mesas, pero una gran cantidad de personas, todas con lapiceras, todas preparadas para que en un momento que no lo estén viendo meter la X. Sin embargo, con una persona que puede estar adentro o fuera del país y que tenga acceso remoto, puede hacer una modificación del sistema, como ha quedado documentado en el proceso que se llevó adelante luego de que Sorianelo haya ingresado a este sistema que ha ganado y que casualmente viene ganando en todas las provincias que han implementado el boleto Igualmente único electrónico. está en las urnas, ¿no? Con el voto en papel, que eso de alguna manera viene a dar la contrapartida del resultado si es que ha sido diferente. Y entonces al que... ahí viene la pregunta, es decir, ¿para qué entonces vas a pagar millones de pesos a una empresa privada que no te termina dando ningún tipo de garantía y que tenés que recurrir finalmente al papel? Entonces, sigamos con el papel, sigamos con, mínimo va a haber 2 fiscales. Sí, el tema de que si te dan con el boleto, con el voto en el bolsillo, adentro del cuarto oscuro, uno puede cambiarlo. El voto en cadena. No lo cambia. El voto en cadena. Sabes que no ocurre eso. O sea, no hablemos de teoría. Si hablemos de teoría, votemos a mano alzada si somos todos buenos y se acaban los problemas. Pero no, es que justamente eso es otro de los temas muy importantes. A mano alzada no, porque desde 1912 en adelante tenemos que el voto es secreto y justamente otro de los flagelos que tiene el voto electrónico es que se puede llegar a determinar quién fue el que votó, cómo después podemos corroborar. Por supuesto que yo no me voy a meter en la faz de los ingenieros que para eso expusieron en el Parlamento y que tuvieron un tratamiento que de la ley que se acaba de aprobar a nivel provincial no la hemos tenido. No fueron todos los catedráticos de
teniendo, por ejemplo, referentes con una Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Mendoza, con muy buenos ingenieros, muy buena calidad de programadores, nos fueron a exponer sus ideas, nos escuchó. Los debates de todos los países que han dejado de utilizar, estuvieron más de 8 años debatiendo cómo se implementaba y en qué condiciones. Cosa que nosotros en Argentina, con esto de que rápido es mejor, muchas veces rápido terminamos aprobando cosas sin los debates suficientes. Por eso me parece sumamente fundamental el espacio que ustedes están dando para que salgamos al aire. Me parece que es inherente a la democracia este debate que estamos teniendo con una honestidad total a nivel intelectual de lo que opina mi compañero del piso y de lo que opino yo, y que es lo que va a llevar a acrecentar las democracias que nosotros tenemos y aquellas democracias que muchas veces se escucha a nivel gobierno, y en Venezuela tenemos un gobierno que atenta contra la democracia y es justamente un gobierno que usa este sistema de votación. Sí, con respecto al secreto o no del voto, existen en internet varios videos que han hecho desde las universidades exactas que explican básicamente cómo se puede llegar a conocer quién votó qué. Pero más allá de eso, Pablo, te pregunto, el hecho de que varios países del primer mundo, como Gran Bretaña, Alemania, hayan desestimado el sistema, ¿no nos da sospecha de algo, o al menos tenemos que pensar que puede llegar a estar vulnerado de alguna manera el sistema? Es que yo tampoco usaría el sistema que ellos dejaron de usar. No es la discusión, lo que yo defiendo y lo que se utiliza en Argentina no es cualquier voto electrónico. Estamos hablando de boleta única electrónica. Esto implica papel. Entonces, a vos te dan un voto en papel. La historia de este muchacho hacker, bueno, que no es hacker, como fuera, técnico, no la conocía, pero lo que yo escuché es que él encontró en internet los códigos, pero no explica, dice, se podrían vulnerar, pero no se pueden vulnerar, no es tan simple. Vos para poder vulnerarlo tenés que tener acceso al sistema previo a que la Junta Electoral lo cargue en las máquinas, ¿entendés? ¿Cómo haces para tener acceso al sistema antes de que lo carguen? Y después, ¿cómo haces cuando la máquina no guarda la información? Cuando vos terminas la elección, desenchufás la máquina y se perdió todo, ¿cómo haces para recuperar una información que ya no existe más? Claro. Entonces, en la práctica, el sistema, no me hablen de Alemania porque eran otro sistema, igual que los de Estados Unidos. Son malos, yo tampoco los comparto. Claro. Entonces, el sistema argentino de boleta única electrónica, a mi entender, es mejor. Es mejor que todos estos anteriores. Las máquinas, ni las de MSA ni las de la Universidad de Cuyo, se pueden hackear porque no están conectadas a ninguna red. No hay forma que desde afuera de la máquina nadie pueda acceder. Es lo mismo que si yo te digo a vos, entrá a la computadora de mi casa, yo la computadora de mi casa la desenchufo de internet. No hay forma de que entre. Si está desenchufada, no se puede. Bien, bueno, de hecho, este técnico Sorianelo lo que hace es entrar en la Deep Web, que ni yo, ni creo que mucha gente conoce o puede acceder. Está bien, y de alguna manera a los códigos, ¿entendés? Accedió a los códigos del sistema, pero eso no implica que modificó el sistema, ¿entendés? Porque una cosa es acceder a los códigos y otra es acceder a el sistema que está cargado en la máquina. Es como si yo te digo, vos me decís, entré a Windows, tengo los códigos del Word. Ok, tenés los códigos del Word, pero mi Word de mi máquina, vos no lo podés tocar, porque está en mi casa y está bloqueado. Entonces, por más que vos tengas los códigos de Word, no podés tocar el mío, ¿entendés? Y si así fuera, si vos tocaras los códigos de mi Word y cuando yo aprieto la A aparece una F, yo veo en la pantalla que no es lo que yo estoy queriendo decir, queriendo escribir, y entonces no lo uso. Claro, en este caso es lo mismo, si yo voto a una lista y el papel me aparece otro candidato porque alguien lo hackeó, cosa que yo me resulta imposible, pero pongámosle, lo hackean de una forma que no entiendo cómo es, y aparece otro nombre, bueno, voy al presidente de mesa y le digo, mire, este voto está mal, la máquina anda mal, entonces se cambia la máquina. Planteaban situaciones de que hubo no sé cuántas máquinas en Salta, creo que fallaron. Sin duda que pueden fallar. Lo importante es tener otra máquina para reemplazarla y que el sistema siga. Es como si vos estás en un sistema tradicional y se acaban las boletas. Entonces los sistemas electrónicos tienen, y la boleta única de papel también tienen esta ventaja, que los partidos chicos tienen todo el día la boleta disponible, ¿cierto? La boleta, o sea, te pueden robar las boletas y siempre está disponible la opción. Pero el papel tiene el problema de que vos te pueden marcar el voto o te pueden obligar a marcar el voto, ¿cierto? A ver, se utiliza lamentablemente en otras provincias, más que nada también esto de que te compran el voto. Entonces te dicen, en vez de hacer una cruz, hace un asterisco. Y yo al final del día cuento los asteriscos. ¿Entendés? Entonces, o hacémelo con color verde, o hacerlo con color lo que fuera, o hacer un circulito en vez de hacer la cruz. Entonces, cuando ingresa una virome, y no es tan difícil ingresar una virome, por lo menos
Yo entiendo que hay que tomar precauciones, pero esas precauciones para que no se ingrese una virome dejan a los hackers absolutamente fuera de discusión. Es mucho más fácil ingresar una virome que un hacker, porque el sistema está bloqueado. No es un sistema que use Internet, no se usa Internet. El sistema tradicional, al igual que estos sistemas, usan recién Internet a la hora de transmitir los datos desde el lugar de votación de la provincia a la nación. Igual que en el sistema tradicional, se hace igual vía Internet, pero son datos que ya están cerrados y están avalados por todos los fiscales. Entonces, en eso es la única vez que se usa Internet y se usa igual en los sistemas tradicionales. Los sistemas de Argentina, que no son iguales que los del resto del mundo, no usan Internet y no hay forma de acceder externo a la máquina. Bueno, yo quisiera acotar sobre lo que estaba mencionando Pablo, lo siguiente. Por un lado, esto que dicen del sistema de boleta única papel, digamos que a nosotros tres nos dicen en vez de X, pongan asterisco. Un puntero político que pasa, según mi entender, en Mendoza, en Santa Rosa y en cualquier parte del país. El tema es que a nosotros tres vino y nos dijeron tienen que poner asterisco. Yo salí y después me dijeron pusiste asterisco, por supuesto. Todos decimos que sí. Después van a agarrar y van a decir no, pero hay 2 asteriscos y una cruz. ¿Quién de nosotros tres fue? O sea que no nos pueden perseguir ni corroborar quién de nosotros tres fue por esto de asterisco, cruz, lapicera azul. Pero hay métodos un poco más eficientes como el voto a cadena, por ejemplo. Claro que se vendría a solucionar con que uno entra, haces una X en donde vos querés y le das el mismo voto que te dieron a vos. O sea que el voto cadena también se rompe con la boleta única papel. Es por eso que muchos países del mundo lo utilizan. De todas formas, yo quería aprovechar, y sé que por ahí es un poco técnico jurídico, no del ámbito informático o de ingenieros, que creo que también sería interesante tener esa pata para discutir, ya que desde muchos lugares y en los expedientes ha quedado contrastado de que ingresaron a la computadora de forma remota, a la máquina de impresión de forma remota, ingresaron y porque uno aprieta la A y sale la F, han logrado hackear de que apriete la A y salga la A, pero que en realidad está computando F, con el ejemplo que ponía Pablo recién. ¿Y cómo se imprime? ¿Qué se imprime? ¿Una A o una F? Porque a mí me dan el voto en papel, impreso, se imprime, que es el que vale. Claro, se imprime la A, y bueno, pero en el circuito quedó F. Pero no importa el circuito, si no, pero lo que importa es el papel, por si eso, después la máquina no se usa más. No, porque lo que van a recontar y lo que van a pasar es F, no es A. No, porque entonces, el recuento se hace al final del día con los papeles. Y entonces, por eso, ¿para qué vamos a gastar tanto dinero, siendo que el Estado está dejando de gastar dinero? Igual, más allá de eso, que alguien pueda acceder al sistema y poner una A por una F, a mí me hace ruido, o por lo menos... No es transparente. Que no se puede. Es que no se puede. Es que ha quedado contratado, si sí. Pero ha quedado contratado, vos lo hablás muy genérico. O sea, yo te estoy diciendo número un de expediente que no está un sistema, como los argentinos, que no está conectado a nada. Si el sistema, para decirlo en lo que ocurre en una elección, no digamos A y F, vos votás a una agrupación, vos querés votar a la agrupación B. Y el sistema te dice, sí, votaste a la B, votaste a la B. Pero cuando se imprime, se tiene que imprimir la foto del B. Porque si el sistema está hackeado, de alguna forma que no entiendo, y se imprime la foto de la A, vos lo ves que está impreso mal. Es como cuando vos hoy entras al cuarto oscuro y te equivocás y agarrás. A veces pasa que ponen boletas de otra agrupación en la fila de la agrupación que vos querés. ¿Sí? Entonces vos vas a la fila de la B, sacás un voto convencido que es la B y es de la A. Entonces vos lo sacás y lo mirás y decís, esto es A. Está mal puesto el voto, agarro un voto correcto. Entonces, en este caso es lo mismo. Si el voto impreso dice A, vos votás a A. Si el voto impreso dice B, votás a B sin importar más nada. Si está mal, si no es lo que vos querés, decía el presidente de mesa y que te dé otra papeleta en definitiva y cambiás el tema. Y en cuanto a que se puede saber después quién votó qué, con el sistema de código de barras no se puede, porque 2 votos de personas que tuvieron la misma opción electoral son exactamente iguales. Entonces no hay forma de saber quién votó a qué. Pablo, te pregunto si hay posibilidad, y a los dos les pregunto, que el Estado argentino pueda desarrollar, así como hizo la Universidad Nacional de Cuyo, su propio sistema de voto electrónico. Si vamos al detalle, ¿no? Porque que un privado ofrezca el servicio y que toda la Argentina dependa del servicio de ese privado y que si es hackeado o no, también depende de ese hacker, por lo menos llama la atención. ¿Hay posibilidad de eso? Y la Universidad Nacional de Cuyo es el Estado argentino. O sea, el sistema está desarrollado.
Y sin duda que se puede desarrollar, o sea, desde otra área del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, por supuesto. ¿Vos crees que eso podría ser factible, Rodrigo? ¿Sería Podría ser, habría que ver después el caso concreto cómo ha sido el desarrollo y si puede tener vulnerabilidades o no, que es lo que digo que se encargan después los técnicos, ingenieros en ese sistema. Ahora yo quisiera introducir el siguiente debate porque me parece que es fundamental para las democracias occidentales que nos autodenominamos como avanzadas. Últimamente se habla y se escucha mucho el tema del republicanismo, porque tenemos que ser republicanos, porque tenemos que respetar las diferencias entre cada órgano o poder, para hablar claramente ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel nacional lo que ocurre es que nuestra Constitución Nacional establece claramente sobre qué no puede reglamentar el Ejecutivo, como por ejemplo cuestiones penales, cuestiones tributarias, en particular cuestiones electorales y políticas. Es por eso que como estaba exento de esa facultad del Poder Ejecutivo, otro de los problemas que encontrábamos con la ley a nivel nacional era que no se establecía cuál es el sistema, que la ley que acá se acaba de aprobar acá en Mendoza tampoco establece cuál va a ser el software o el sistema por el cual nosotros vamos a elegir a nuestros representantes. Entonces, estamos sacando enmascaradamente temas que quedan reservados al Poder Legislativo, atentando contra el republicanismo y dándoselo al Poder Ejecutivo, que después va a reglamentar cuál es el sistema que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo? Pero eso lo tenían que haber debatido y estar informados previamente los representantes del pueblo. No, pero en realidad, y así el artículo 62 de nuestro proyecto, dice que se crea una comisión de seguimiento de reforma electoral e implementación de nuevas tecnologías y unificación de la legislación electoral provincial. Con todo ese título, lo que dice es que este organismo va a estar compuesto por 4 diputados provinciales, 4 senadores provinciales y un representante del Poder Ejecutivo, presidente y secretario de la Junta Electoral y representante de los intendentes. En el siglo XXI, lo que los ciudadanos queremos es una democracia participativa, no delegativa. Entonces, ¿cómo puede ser que, teniendo organismos sumamente importantes, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, donde hay representantes de las universidades nacionales, donde hay representantes, por ejemplo, del Colegio de Abogados, de diferentes instituciones, donde se fomenta la participación democrática de todos los ciudadanos, se haya pasado por alto en este tema de la implementación, que ya desde el vamos sale del Poder Legislativo para dejarlo después en manos del Ejecutivo, y al mismo tiempo no da por los diferentes mecanismos o canales de participación a ONGs que puedan participar, es decir, o a referentes catedráticos de universidades públicas que digan, bueno, vamos a formar parte de este comité para evaluar cuál va a ser la implementación de esto que dice que era del legislativo, pero bueno, se terminó deslizando y lo termina reglamentando el Ejecutivo. Mira, si yo sin ser mi campo específico, igual soy licenciado en Ciencias Sociales, comparan, sí, yo creo que le buscan el pelo en la sopa, en definitiva. El sistema tradicional, la Dirección Nacional Electoral depende del presidente de la Nación, actualmente, con el sistema tradicional. Con el moderno, con el nuevo va a ser igual. Entonces, en definitiva, ¿cómo no vas a confiar en tu sistema? Si vos me estás diciendo, ¿y por qué no participan las ONG? Hoy no participan en el sistema tradicional. Entonces ya estamos hablando de otra discusión distinta. ¿Y por qué no participan las universidades? Hoy no participan las universidades. Entonces, no le busquemos la vuelta a cosas, comparando los sistemas con sistemas mágicos. Comparémoslo con lo que existe. Comparado con lo que existe, es mejor. Que le falten o no le falten cosas, estoy de acuerdo con vos. Si el sistema que se define no incluye boleta única electrónica, o sea, que te den el papel, yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, yo no soy un defensor del voto electrónico así enfermamente. No, no. Yo quiero un sistema que sea transparente y que el voto sea absolutamente secreto. Soy un ferviente defensor del voto secreto. Entonces, el planteo nuestro es un sistema que soluciona los problemas o algunos de los problemas. Todos me decían, ¿qué pasa si se corta la luz? Y lo mismo que pasa en una elección tradicional. Si se corta la luz no se puede votar, en definitiva, ¿cierto? No inventemos cosas, ¿viste? Y si se le acaba la tinta de la impresora, le ponemos más. ¿Viste? Es lo mismo que si se acaban las boletas. ¿Qué pasa en el sistema tradicional si se acaban las boletas? Se ponen más boletas. Entonces, no comparemos al sistema con el ideal, porque sí, obviamente que no es perfecto. Pero es perfectible y es un perfeccionamiento de los sistemas existentes en los cuales tampoco participa ninguna ONG ni ninguna universidad en el control y en el armado del sistema. Sí. Te dejo, tenemos que ir cerrando, así que cortito, bien, por favor.
Para cerrar, lo mismo que decía, obviamente que no en los tradicionales no participa la universidad ni participa nadie porque no hubo un comité de seguimiento, directamente se aprobó la ley, ahora se está aprobando la ley y está dejando reservado a que después alguien lo aplique, alguien, Poder Ejecutivo, por eso digo que en ese comité que la misma ley crea debería haber representatividad ciudadana. Y por otro lado, para cerrar, lo que nos enseñaban hace mucho tiempo, creo que en los primeros años de la universidad o inclusive en la secundaria, es que el voto es universal, secreto, obligatorio e igualitario. Y una de las acepciones de igualitario es porque una persona que vive en una gran metrópolis va a poder votar apretando un botoncito de una máquina y un señor que vive alejado va a tener que ir y buscar un papel. Es decir, entre lo que es igualitario, que digo la acepción, también es que tu voto vale exactamente lo mismo que el mío, esa es una de las acepciones, la otra es que todos votamos de la misma forma. Entonces, para cerrar, yo creo que no ha habido el debate suficiente, ni el tiempo que se han tomado países que podemos considerar serios o no, no sé, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Australia, ¿son países serios? No sé si son serios, parece que sí. Ellos se han tomado un debate y un tiempo para después determinar que no el que tenían y no ninguno de los otros, sino una boleta única papel, ninguno electrónico, ninguno de los sistemas. Ese debate nosotros no lo hemos hecho y hemos tenido un tratamiento express con una sanción por parte de la mayoría democrática que termina imponiendo esta postura. Pablo, te dejo las últimas palabras para cerrar. Sí, no, el tratamiento en Mendoza no es express, yo he participado de proyectos armados hace ya varios años. Que después entre proyecto y proyecto la gente no se mezcle en el tema porque está preocupada por otras situaciones cotidianas, es cierto, pero no es un tratamiento expreso. Los países serios pueden ser serios, pero usaban otro sistema. Yo creo que tenemos que avanzar a un sistema que sea más rápido, a mí me parece bien, siempre y cuando se respete la seguridad. Yo no quiero velocidad, perder precisión con la velocidad, pero lo que nosotros estamos planteando es un sistema más rápido y más preciso todavía que el anterior porque evita todos los problemas cuando hay boletas cortadas, los recuentos, los que hemos estado en recuentos tradicionales son con gente inexperta, que son los fiscales y los presidentes de mesa, un problema. La idea es superar y la idea es apuntar a una mejor democracia. Entonces, por supuesto, cualquier opción que se acepte a favor o en contra de un sistema, si es para mejorar la democracia y la participación, estamos de acuerdo. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Muchísimas gracias por la presencia. Gracias a ustedes. Muy bien, el debate entonces acerca del voto electrónico y seguramente que va a seguir dando que hablar. Nosotros nos despedimos de esta edición de Voces en Relieve y nos reencontramos el próximo martes.